el lawfare como un mecanismo de mediafair, es decir, que para crear causas mediáticas y perjudicarnos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Y nos vamos a centrar precisamente con el perfil de Vicky Rosell, que sabéis que es una víctima precisamente por un juez corrupto, digamos politizado por el PP, que usaba Soria, que era como su rival político, ¿no? en las Canarias. De momento se ha salvado, pero el juez que estuvo detrás de él pues cayó. Vamos a ver varias noticias, algunas que le incumben a ella. Y precisamente, ahora que está trabajando dentro del Ministerio de Igualdad, pues esta noticia tiene especial relevancia. La conocimos ayer, el Tribunal Constitucional de España. Después, si no me equivoco, de 13 años, recordar que los avances, ¿no? que hubo en cuanto al reconocimiento del derecho reproductivo de las mujeres y de todo lo que tiene que ver con el derecho del aborto, fue recurrido al Constitucional por el Partido Popular. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida. Ha confirmado que se reconoce el derecho a la mujer de decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que es la legislación que aún está vigente, y que, bueno, pues no sé si a día de hoy se avergonzarán, sobre todo las mujeres del Partido Popular, que no todas están en contra del derecho del aborto, pero que igual como pasó con el matrimonio igualitario, igual como ha pasado con la ley solo si es sí, igual que cada avance que hay respecto a los derechos de la libertad sexual y todo lo que sea avanzar sobre el conservadurismo, ¿no? Algunas de ellas con un componente religioso importante que también tuvo su peso, no solo en el franquismo, sino en la actualidad. También sabemos el peso que tiene en el poder. Bueno, pues se daba esta noticia y, bueno, pues hay que recordar que el PP sigue en la misma tónica de no respetar la democracia, los avances legislativos que se hacen gracias también a esos avances en la sociedad más progresivos, o, digamos, que está por delante de esa élite política en la derecha, como el Partido Popular, que siguen anclados en un conservadurismo un poco rancio, la verdad. Había otra noticia, como ya no sé en cuántas ocasiones, desde Europa nos tiran la oreja, y no es la primera vez, en el cual, bueno, pues el comisario europeo de Justicia, ante el rey Felipe VI y la ministra de Justicia Pilar Llop, ha dicho: recomendamos proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una prioridad. Bueno, al PP le entra por aquí, le sale por ahí, le da exactamente igual. Depende de su vida, porque tienen una cantidad de casos de corrupción tremenda, y creo que los más graves son los del uso de la policía, los medios de comunicación, creación de pruebas falsas, involucración de jueces para atacar a la democracia. A mí el presidente del gobierno me cita con horas de diferencia o con pocas horas de antelación y yo voy a la reunión. ¿Con qué? Con el ánimo de intentar renovar el Consejo, pero comprenderá el presidente del gobierno que para mí las propuestas que ha hecho la Unión Europea y el comisario que se ha desplazado a España a decir: tienen ustedes que renovar el Consejo y a la vez modificar la ley para que el órgano de gobierno de los jueces tenga protagonismo, los jueces, en su diseño. Esas dos cosas son las que tenemos que hacer. Más allá de otros casos de corrupción, pero es que esto ya no es robar dinero, sino es robar la democracia. Yo creo que es muy grave, y ahí siguen 5 años ya secuestrando el Consejo General del Poder Judicial, y lo están haciendo los constitucionalistas del Partido Popular, que se niegan a quitar esa mayoría que tienen a sus jueces, y bueno, esa reclamación constitucional, pues para esto pues no son muy constitucionalistas. Bueno, una segunda noticia de calado, en este caso un tirón de oreja internacional de una de las cosas más graves que han pasado en nuestra democracia. Ojo, hay que recordar el principio de transposición que usa esta gente diciendo que no lo hacen para que no politice Pedro Sánchez la justicia. Es decir, que es de loco. Lo que estamos viendo con este partido es de loco. No tiene un posible análisis racional de la cuestión. Y no vamos a cambiar nada, ni vamos a modificar nada. Ayer se conocía esta noticia, precisamente muy vinculado al ataque, ¿no?, que sufrió judicial, pero también de acoso, ¿no?, también mediático, que lo tuvo, y aquí veíamos incluso cómo Ferrera le presionaba para que dimitiera, ¿no? Creo que también Ana Pastor, bueno, todo eso en La Sexta hizo una campaña bastante sucia para reventarla. Lo que ocurre es que si de nuevo van las listas estando imputada, esto es muy de vieja política también.
todo lo contrario, nosotros confiamos en que la acción de la justicia demostrará que esto es, bueno, recuerdo de hecho que quien le acusa es un señor que ha tenido que dimitir por tener cuentas en Panamá. Entonces, sí, bueno, pues sí, confiamos, pero, diputada, en la acción de la justicia. Pero diputada, es verdad que la denuncia es de un enemigo político muy conocido de la magistrada, del exministro Soria, que no se caracteriza por manejar la verdad como una de sus referencias y sus códigos básicos de comportamiento. Ni la verdad ni la legalidad. Sí, pero es el Supremo el que dice que imputa o que investiga a la magistrada por 3 delitos. La nueva política debería decir, te tienes que apartar. Fijaros la noticia que se conocía ayer: condenado por acosar a Victoria Rosell, el jefe de prensa del exministro José Manuel Soria, que aparte de un juez, pues tenía un jefe de prensa que atacaba y acosaba digitalmente, no sé si físicamente, pero en redes la atacaba bastante, ¿no? Y también, bueno, el Partido Popular de Canarias, 1.440 euros de multa, 2 años de prohibición de comunicar, indemnización de 3.000 euros y costa. En la foto con el ex juez Alba, que ya sabéis que alargó casi hasta el infinito. Aquí era esto como un clan mafioso, al estilo este que escuchamos entre Mauricio Casal, Ferrera, Villarejo, somos un clan, todo un clan mafioso. Bueno, pues esto era un clan mafioso con juez, político, el pavo este también que la han condenado. Después de todo, no somos comunistas. Ojo a la sentencia: enlazar reiteradamente a una persona en Twitter para machacarlas, comunicar a efectos del delito de acoso reiterado o stalking. No es gracioso, es acoso. Cuidado que Vicky Rosell, esto es lo que ponía en su momento Juan Santana, cuidado que a Vicky Rosell los Twitter que no le gustan son acoso, y va y te pone una denuncia. Bueno, esta era la crítica que hacía, el tic-tac, tic-tac, bueno. En fin, me imagino que habría una gran cantidad de tweets que al final le hayan provocado esta condena. Recordar, ¿no? Por el que no lo conozca, yo creo que ya todo el mundo sabe que, fijaros, además lo tiene como tweet anclado: condenado el juez Alba por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público a 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación con pérdida de cargo de magistrado, multa e indemnización. Asuelto de revelación de secretos, pero la información publicada sobre mí era falsa. Es decir, que fue una acción de estas políticas, ¿no? No sé si comprometerle, se hablaba que le iban a prometer meterle en el Consejo General del Poder Judicial a través de Soria, que tenía mucho peso, si ganaba, por eso iba todo en el pas: si gano yo, o si entro como diputado, ¿sabes? Como que tenía en la carrera incluso por el liderazgo del Partido Popular o como ministro. Bueno, todo eso como que estaba en juego y que le habían prometido ciertas cosas, según se conoció después. Fijaros que aquí hasta le da la enhorabuena a gente como Luis Garicano. Y a Vicky, enhorabuenísima. Uno de los casos de corrupción más tristes de nuestra historia tiene un final feliz. Espero que la prensa haga el mismo esfuerzo por informar de las nuevas noticias y por limpiar tu buen nombre, que de las malas. Un fuerte abrazo. Fíjate, Luis Garicano, sorprendente tuit del portavoz importante dentro de Ciudadanos. No se queda ahí las noticias judiciales. El otro día estuvimos hablando del caso decía que me parece alucinante que después de la que lleva ya la sexta con las cloacas, la relación con las cloacas, que así por las buenas se haga mención como si esto fuera caso, como si no tuviera que ver con las elecciones, como si esta organización fuera respetable, en la asociación Prolegue, que son los mismos, la misma técnica que la asociación Manos Limpias, que estaba implicada en todos estos casos de Mediafair, ¿no? Es decir, hacían acciones judiciales junto a Vox o junto al Partido Popular, hacían acciones judiciales contra sus rivales políticos, luego hacían campaña mediática y, bueno, pues atacaban a sus rivales políticos, ¿no? Luego acabaron en la cárcel, ¿no? Pues este señor, Alfonso Pérez Medina, que era el que hacía el contador con el tema de la ley solo es sí es sí, que hacía un contador que luego, después de la enmienda del PSOE, ha desaparecido. Sí, es flipante, ¿no? Es flipante cómo se la juega esta gente. Y tiene a bien informar sin decir nada de esta asociación ni quién es, que en este caso las víctimas del robo del móvil, cuando se creó Okidiario, cuando se creó en 2015-2016 todas estas acciones de Estado contra el partido político Podemos, en el cual, bueno, pues incluso era como primera fuerza política en intención de voto, se activaron todos los mecanismos y uno de ellos pues fueron acciones como robar el móvil a la que era asesora de Pablo Iglesias, para sacar información contra Pablo Iglesias, que se publicó en diferentes digitales, Okidiario principalmente, que se tienen las pruebas que tenía la tarjeta de la memoria, también el comisario Villarejo, que parece que pudo
tener algo de por medio. Dijo que gracias a ese chip o a esa tarjeta pudo vivir de puta madre todo un verano con las informaciones. Bueno, pues las víctimas, Pablo Iglesias y en este caso Dina Busselham, se convierten en los victimarios. Ahí veis cómo, bueno, pues la quieren acusar de falso testimonio por una denuncia hecha por Prolegue. ¿Quién es Prolegue? Pues fijaros, yo creo que hablar del juez Castellón a estas alturas, pero claro, que autorice a Prolegue para que se persone en la Kitchen bajo la dirección de Carolina Mata cuando era afiliada y simpatizante del Partido Popular en un caso contra el Partido Popular, manda narices. Precisamente cuando Infolibre denunció este conflicto de intereses, ¿vale? Con el caso de Bárcenas, donde estaban todas las cuentas B y todo el tema de los sobres y del Partido Popular, estaba M. Rajoy, que a día de hoy pues sigue por ahí indemne a todo esto, impune a todas estas pruebas, pues le dio por le pareció bien que entrara ahí una militante, una afiliada del Partido Popular a participar en la causa, ¿no? Me parece tremendo. Pero bueno, para que veáis un poco de qué pico es, para imaginaros, le da me gusta, no ya a Vox, sino al mensaje de Donald Trump por el Viva 2022, el Viva 22. En fin. Y luego, bueno, pues ahí veis, retuiteando, calculo que la edad mental de Yolanda Díaz está entre 12 y 14. Pues esa es la edad mental o edad moral, el estatus moral de Prolegue. Bastante llamativo. Bueno, en toda esta sucesión de hechos, ¿no? Es decir, sí que nos podemos remontar más atrás, pero esto es de esta semana, todas estas noticias judiciales, pues el PP tiene la cara dura de pedirle a Montero que dimita por crear inseguridad jurídica. Evidentemente, pues la respuesta, como dice aquí, esta le contesta: la inseguridad jurídica bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que precisamente no están pidiendo Europa. Pero mejor que el titular, creo que es la intervención de la propia Irene Montero, que, claro, cuando ves que te mean en la cara y dicen que llueve, es decir, usando el principio de transposición, secuestrando la justicia, comprando jueces, interviniendo en la política para que hagan acusaciones falsas con candidatos como Vicky Rosell, que se ha demostrado que fue acciones del PP con un juez corrupto. Cuando vemos lo de García Castellón, que ya es el auténtico disparate. Cuando vemos acciones de asociaciones como Prolegue siguiendo la lista en connivencia de Vox y Partido Popular para operar en los medios de comunicación y en la política con causa inventada. Cuando vemos todo esto, pues todavía tiene la cara dura el PP usando el principio de transposición que Irene Montero y su ministerio dan inseguridad jurídica. Bueno, vamos a ver la respuesta que hoy mismo le ha dado Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Mire, señoría, inseguridad jurídica es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante 4 años y medio. Inseguridad jurídica es decir que ustedes controlan la Sala Segunda del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Es conspirar con los fiscales conservadores para deslegitimar a este Gobierno y prometer derogar todas las leyes que están avanzando en derechos. Inseguridad jurídica es hacer una amnistía fiscal para los ricos, es privatizar la sanidad, es regalar la vivienda pública a los fondos buitres y a los especuladores. Inseguridad jurídica es que una víctima de violencia machista no sepa si su psicóloga va a seguir trabajando mañana, porque ustedes no invierten donde gobiernan en políticas públicas para construir sociedades libres de violencia contra las mujeres y para combatir la violencia machista. Inseguridad jurídica es que un ministro suyo del Partido Popular, el ministro Soria, fabrique pruebas falsas junto a un juez, el juez Alba, contra una magistrada por defender los derechos humanos, contra la magistrada Victoria Rosell. Y lo hacen encima de forma tan cutre que el juez Alba termina en prisión por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosell junto a un ministro del Partido Popular. Y por cierto, suma y sigue, señoría, porque el jefe de prensa del exministro Soria, Juan Santana, acaba de ser condenado por acosar a la magistrada Rosell. ¿Es eso seguridad jurídica? Señoría, inseguridad jurídica es mantener durante 13 años un recurso contra el derecho al aborto, sabiendo que es un derecho fundamental de las mujeres. El Tribunal Constitucional, señoría, ya ha declarado plenamente constitucional el derecho al aborto en nuestro país, gracias al movimiento feminista, a las mujeres que se han movilizado y a pesar de ustedes que han mantenido vergonzosamente durante 13 años ese recurso activo en el Tribunal Constitucional.
Constitucional. Ahora ya no tienen ninguna excusa, señoría. Comprométanse con la ciudadanía en que van a cumplir la ley, en que no van a estar en rebeldía contra la ley del aborto. Son ustedes los únicos que tienen dudas de que el aborto es un derecho. Dejen de crear inseguridad jurídica y aseguren que en todos los hospitales públicos, allá donde gobiernan, va a haber personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo y que todas las mujeres van a poder acceder a ese derecho. Dejen ustedes de crear inseguridad jurídica y cumplan con las leyes feministas, señoría. Bueno, zasca, zasca, zasca. El asunto es que aquí no opera la racionalidad, ¿no? Existe un poco la emocionalidad, no sé si la polarización, ¿no? El tema de las cámaras de ecos que tiene cada uno. Pero lo que está haciendo el Partido Popular es bombardear, pues, la división de poderes y usar la justicia para cargarse los avances democráticos que hay, pero incluso, y lo hemos visto, con la creación de pruebas falsas que luego se judicializan y que incluso, por ir a casos concretos conocidos bien, incluso hasta el punto de quitarle el escaño a Alberto Rodríguez en un caso que no es que no haya prueba de que sea el culpable, es que están todas las pruebas de que no es inocente y que ni siquiera estaba en el momento en el que le acusan que golpeó a un policía. Tienen la cara dura esta gente después de todo lo que hemos visto y sobre todo el Consejo General del Poder Judicial, que me parece gravísimo, pero luego los audios, ¿no? Celebrando, ¿no? Coincidió que van a meter por atrás, van a tener control al Supremo, de que se traen a García Castellón para que haga lo que está haciendo. Es decir, que tengan la cara dura de hablar de inseguridad jurídica esta gente, que usa jueces para atacar e intentar encarcelar o por lo menos acabar con la carrera política de los rivales. Al Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso de los Diputados hurtándole el derecho a los propios diputados de poder discutir lo que se va a votar. Esta gente le cuesta la democracia, esa herencia franquista. Le gustaría que no hubieran cambiado muchas cosas, pero hay cosas que van evolucionando. Los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Ellos se resisten a ella y usa su predominio, no sé si el predominio, ¿no? Que a lo mejor pueden tener más escorado el Poder Judicial a su favor, ¿no? Lo están usando siempre, pero es que ya se han pasado de todas las líneas rojas democráticas. Entonces, bastante indignante, ¿no? Y bueno, yo creo que la intervención de Irene Montero, la verdad es que bastante en la diana de la caradura que se gasta esta gente. En fin, creo que merecía la pena contextualizar la intervención de Irene de hoy, porque es que han pasado muchas cosas en el ámbito judicial y de hecho, bueno, muchas de ellas las nombran, ¿no? Pero sobre todo lo que refleja es la caradura, la falta de escrúpulos, la maestría a la hora de gestionar la ejecución, ¿no? De los principios de Goebbels, sobre todo del principio de transposición, achacar a tu rival tus propias debilidades. Bueno, y aquí, si hay alguien que está creando inseguridad jurídica, alguien que quiere cooptar la justicia, alguien que ya hay pruebas de haber puesto a jueces al servicio de su partido en contra de la democracia para atacar y quitar de la carrera política, en este caso, al caso de Vicky Rosell, ya con una condena firme de un juez, pues ese es el Partido Popular. Así que deberían de callar más y decir menos tonterías. Creo que es uno de los puntos que fuera de Europa, como han hecho, tienen que fliparlo. Es decir, yo creo que más allá de que haya coalición europea, es decir, que hay una derecha, el Grupo Popular, que creo que suele coordinarse a la hora de votar en Europa todo eso, y que tampoco, y bueno, que está, yo creo que más centrado, que en ciertos temas como estos deben de flipar, ¿no? O cuando van allí a perjudicar al gobierno de su país, deben estar flipando. Y yo creo que este es uno de esos casos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.